Bienvenidos amigos, hermanos, aquellos que nos siguen y están siempre pendientes de Iglesia Cristiana Durazno. Una vez más estamos estudiando la palabra. Hoy es día miércoles, donde los creyentes, miércoles 24, donde los creyentes nos juntamos en este mes de septiembre, en primaveral, comenzamos la primavera. Y bueno, nos juntamos para aprender un poquito más de la palabra de Dios y estudiar este libro precioso, ¿verdad? Este referente que Dios ha dejado, Nehemías, un líder, en este tiempo donde Israel estaba volviendo, o sea, había vuelto a sus tierras y edificando sus muros. Y bueno, y necesitaban un líder, ¿verdad? Y en todos lados se necesita un líder para dirigir una iglesia, líderes, ancianos, ancianas que dirijan la obra del Señor. Y esa es nuestra tarea. Entonces, ¿dónde aprendemos a ser líderes? Buenos ancianos y buenos líderes. Con la Escritura, imitando a estos hombres que Dios ha dejado para que nosotros podamos seguir sus pisadas, ¿verdad? Y poder ser herramientas útiles en sus manos. Así que bueno, vamos a orar para que Dios dirija esta predicación. Padre Celestial, te alabamos, Señor, y te damos gracias por el tiempo que nos has dado. Padre, sé que no soy merecedor de estar aquí en tu palabra es santa, tu palabra es pura. Señor, yo no soy, Padre amado, oh Dios tan santo. Padre, necesito, oh Dios, que me limpies y me ayudes, Padre amado, para poder vivir una vida cristiana y para estar delante de tu palabra, que traiga gloria a tu nombre. Ayúdame, oh Dios, a entender tu palabra, a explicarla bien, y no solamente a entenderla y explicarla, sino a vivirla. Padre, como estamos hablando, Señor, necesitamos líderes, ancianos, ancianas, Señor, que sean referentes en tu obra. Padre, comienza por mi vida y ayúdame, Dios, cada día a superarme espiritualmente junto con mis hermanos, para que tu obra continúe aquí en esta ciudad de Durazno y tú seas glorificado. Ese es nuestro anhelo, nuestro deseo. Toda la gloria es para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos en Nehemías capítulo 5, versículo 14 al 19, y vamos a ver si llegamos hasta ahí. Nehemías el capítulo 5, versículo 14 al 19, ese va a ser nuestra lectura, y bueno, dice así la palabra. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerje hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo, y tomaron de ellos por el pan y por el vino por más de 40 siclos de plata, y aún sus criadas se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así, a causa del temor de Dios, También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaban para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También era preparada para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí se me pegó la hoja, el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Amén. Bueno, acá vemos un ejemplo. Este hombre vuelve a lo mismo. Dios puso a este hombre, tanto a este hombre como vimos también en el libro de Esdras, también un hombre que se preparó para servir a Dios. Y por eso los ancianos y las ancianas se preparan para servir a Dios, ¿verdad? ¿Y saben cómo se nota? Cuando llega el momento de resolver problemas, de hablar, de aconsejar, de decir lo que tienen que decir, de predicar la palabra, de evangelizar hoy en día. Bueno, se nota. ¿Se nota por qué? Porque ellos han estudiado y se han capacitado para poder ayudar a otros. Bueno, y acá lo que vamos a ver hoy el tema que vamos a ver hoy es el buen ejemplo de Nehemías. El buen ejemplo de Nehemías. Vemos a este hombre de Dios siempre dando el buen ejemplo. ¿Tenía problemas? Sí, tenía problemas. ¿Había dificultades? Sí, había dificultades. ¿Era un pecador como nosotros? Sí, era un pecador como nosotros. Pero también era un ejemplo para nosotros.
Hermanos, todo esto está escrito, Dios lo dejó para nosotros. Acuérdense que el Antiguo Testamento no es para criticar a los judíos, porque muchas veces he escuchado, ¿verdad? Se ha escuchado cristianos criticando a los judíos. Sino que la Biblia dice que todo lo que aconteció en el Antiguo Testamento está escrito para nuestra enseñanza, para que aprendamos a hacer y no hacer lo que ellos hicieron mal. ¿Se entiende? Pero acá vemos un hombre que tenía problemas, y fue lo que vimos el miércoles pasado, problemas internos que había dentro de los judíos, ¿verdad? Se termina la oposición externa y comienza una oposición interna. Se estaban quejando las mujeres contra los hermanos judíos, versículo 1. Ellos estaban en la obra y estaban pidiendo prestado para comprar comida para subsistir, versículo 2. Otros estaban endeudados y estaban comprometidos, ¿verdad? Estaban comprometidas sus posesiones, pedían dinero para vivir y la garantía eran sus tierras, versículo 3. También otros estaban endeudados pidiendo prestado para pagar los impuestos del gobierno. Al no poder trabajar, para ellos, ¿verdad?, sustentar, pagar los impuestos, estaban pidiendo prestado. Entonces estaban trabajando en los muros y no podían trabajar para ellos. No tenían para pagar los impuestos, versículo 4. Tanto era que estaban endeudados que habían dado a sus hijos en forma de pago y no podían pagar la deuda de sus hijos. Y estaban sus hijos de esclavos, versículo 5. Nehemías, al escuchar lo que estaba pasando entre los judíos, se enoja mucho, dice la palabra, en gran manera. Bueno, como todo hombre de Dios, y nosotros que somos hombres y mujeres de Dios, tenemos que aprender. Bueno, por eso la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Bueno, ¿cuál es la forma de no pecar cuando nos enojamos? Pensar en Dios y en su palabra. Entonces, cuando uno piensa, usa la cabecita para pensar, ¿verdad? No usa la cabecita para pelear o para defenderse o para insultar. Debemos usarla como creyentes, usar la cabeza y pensar con la mente de Cristo que nos dejó en su palabra, pensar en su palabra, cómo dice la ley de Dios que tengo que hacer. Bueno, y Nehemías piensa, no es que dijo, bueno, ¿sabe qué? Vamos a darle un mes, denme un mes para pensar. No, en el momento, él piensa, ¿qué dice la palabra? Y ahí pensó. Acá vemos un hombre que conocía la Escritura, un hombre que estaba preparado para ser líder, ¿verdad? Entonces, hermanos y hermanas, decimos que somos ancianos y tenemos que estar preparados. Y acá se ve, cuando vienen los problemas, se medita y la ley dice esto, vamos a hacer esto. Y por eso Nehemías resuelve el problema según la ley, no resuelve el problema según lo que él ha vivido o lo que él sabe del mundo, sino él resuelve los problemas de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso Dios lo permite para que su pueblo vuelva esté más cerca de la palabra, esté más cerca de Dios. Bueno, Dios permite los problemas, hermanos, entre nosotros, internos y entre la iglesia, es para que la iglesia esté más cerca de Dios. Ay, Señor, tengo tantos problemas internos míos, mis pecados, ¿por qué tengo tantos problemas, tengo tantas aflicciones? Y el Señor del cielo va a decir, hijo mío, yo quiero que tú estés más cerca de mí, estás muy lejos. Por eso quiero que tú vengas a mí y por eso tenés problemas. Para que tú ores más, para que leas más, para que medites en la palabra, para que cuando tengas problemas actúes de acuerdo a la Escritura, no de acuerdo al pecado y a la carne, ¿verdad? Sino de acuerdo a la Escritura. Entonces, vemos a este hombre que medita y se hace cargo del asunto. No dice, bueno, ¿sabe qué? Vamos a darle una carta al rey. Total, ustedes son del rey, yo también, pertenecemos al rey, al gobierno, que el gobierno se haga cargo. Ellos no actúa, Nehemías no actúa de esa manera, sino que él se hace cargo del problema, como todo buen anciano, buen líder, y exhorta a los nobles y a los ricos que se estaban aprovechando de los pobres, los aconseja y los instruye diciéndole, ustedes están haciendo mal las cosas. ¿Ah? Se estaban aprovechando de la gente que estaba trabajando en la obra, pidiéndole intereses, ¿verdad?, a aquellos que le habían prestado, versículos 6 al 7. Bueno, entonces, ¿qué hace? Hace una reunión y le explica que ellos habían sido esclavos anteriormente, bueno, y habían vuelto a sus tierras, y los ricos estaban haciendo esclavos a sus hermanos judíos, y ellos no sabían qué responder. Los judíos ricos no supieron qué responder cuando Nehemías
los exhorta, versículo 8. Le explica que lo que estaban haciendo no aprueba a Dios. No estaba de acuerdo Dios con lo que estaban haciendo, ¿verdad? Estaban actuando fuera de la ley de Dios. Bueno, sí, yo tengo mi negocio, yo quiero que mi negocio prospere, pero ¿cómo lo estás haciendo prosperar? ¿De acuerdo a la voluntad de Dios o de acuerdo al mundo, a los consejos del mundo? Bueno, estaban actuando, ¿verdad?, fuera de la palabra de Dios. ¿Y qué estaban mostrando? El poco temor a Dios que tenían. Cuando nosotros pecamos como creyentes y actuamos de acuerdo a la carne, también hacemos lo mismo. Demostramos el poco temor a Dios que tenemos. No se olviden de eso. Versículo 9. Nehemías se pone como ejemplo, lo que había vendido con el que había prestado dinero, ¿verdad? Había venido él y había venido del palacio, había traído mucho dinero, mucha comida, pero él dio cantidad y no pidió intereses, ¿verdad? Versículo 10, él no pidió interés. Siempre para dar un consejo o una exhortación, el que exhorta debe ser un ejemplo. Hermano, no podemos dar un ejemplo si yo no lo hago. ¿Se entiende? Yo no puedo decirle a una hermana o a un hermano, mira, no te enojes, contesta bien, si yo continuamente estoy contestando mal, ¿se entiende? O mira, no te rías de esto y yo me vivo burlando de lo demás, no puedo tampoco aconsejar. Entonces la idea es que acá lo que Dios nos está mostrando a nosotros, que Nehemías era un ejemplo para poder aconsejar. Nadie puede hacer un ejemplo nadie puede aconsejar si no es un ejemplo. Entonces vemos Nehemías llama a los sacerdotes para hacerlo jurar delante de ellos como autoridad espiritual, versículo 11 al 12, y Nehemías le dice que si no cumplen lo que ellos prometieron, la ira de Dios iba a caer sobre ellos, ¿verdad? Y la muestra que hace es que se sacude sus ropas, versículo 13. Y comienza Nehemías a decir al pueblo lo que él estaba haciendo, ¿verdad? Muchos no sabrían lo que Nehemías hacía. ¿Quién era el que sabían? Los que estaba ayudando a Nehemías. Pero muchos no sabían. Los nobles capaz que no sabían lo que estaba haciendo Nehemías. Y por eso ahora Nehemías le está mostrando, le está diciendo lo que él estaba haciendo, para que ellos aprendieran y no usaran usura con sus hermanos. Entonces, Nehemías les muestra que no estaba tomando en cuenta que era el gobernador. Acuérdense que Nehemías era el gobernador. Y él estaba trabajando como cualquier empleado, como cualquier esclavo allí en Jerusalén, levantando piedra y trabajando. Y aparte a cargo de la obra. Él tenía autoridad para hacer lo que a él le pareciera, ¿verdad? Pero él no lo hacía, sino que él trabajaba en la obra y ayudaba a sus hermanos judíos. Tanto así que Nehemías 5:14 dice también, desde el día que me mandó el rey, que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años ya estaba ahí Nehemías, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Bueno, hacía 12 años que Nehemías no se estaba aprovechando de esto que le correspondía, no era algo que no le correspondía, a él le correspondía esto, ¿verdad? El pan del gobernador, que los otros le pagaran la comida, como autoridad, como representante del rey Artajerjes. Nehemías le pertenecía vivir de los impuestos, pero él no vivió de los impuestos. Entonces, ¿tenía derecho él? Claro que sí, porque tenía derecho delante de la ley de Dios y delante del rey Artajerjes. Él era el gobernador. No solamente él, y su comitiva también. Porque Nehemías no vino solo. Vino con soldados, vino con siervos, y él le llama hermanos, ¿verdad? Toda esa gente, ¿quién le tenía que dar de comer? El pueblo, porque eran las autoridades, los sirvientes del gobernador. Pero aún así, ellos no usaron ese privilegio. ¿Quién fue otro que aprendimos también que no usó ese privilegio? ¿Se acuerdan? Pablo. Primera de Corintios 9, del 1 al 15, Pablo, ¿se acuerdan cuando le habla a la iglesia de Corintios? Que esto ya lo estudiamos en los domingos anteriores,
que él tenía el derecho del apostolado, de apóstol, de ser mantenido por la iglesia. Cuando él fue pastor de la iglesia, también ser mantenido. Pero ¿saben lo que hizo Pablo? Trabajó para sustentarse él y los que estaban con él. ¿Qué hizo Pablo? Bueno, no usó su derecho como apóstol, como pastor, como maestro de los corintios. No lo hizo por el bien del evangelio, dice la escritura, el bien de la obra de Dios. ¿Se dan cuenta que Nehemías también tenía el mismo sentir? Que, bueno, Pablo tenía el mismo sentir de Nehemías, porque Nehemías existió antes que Pablo. Pero vemos hombres, líderes, cómo es un buen líder de Dios, ¿se entiende? Vemos que esto se repite otra vez en Pablo, mostrando que Pablo no miraba sus intereses, sino que miraba el bien de la obra de Dios. Entonces, deberían ser apoyados los ministros en la actualidad. Todo es cuestión de verlo, que es mejor para el Evangelio. ¿Qué es mejor para el Evangelio? Bueno, se puede, sí, la Biblia dice que sí, pero ¿qué es mejor para el Evangelio? ¿Se entiende? Se puede hacer, si se hace, beneficia el Evangelio, o la obra se entorpece, o la obra no hay dinero, nos endeudamos. ¿Se entiende? Son cosas que debemos analizar, y como ministros tenemos que mirar, ¿verdad? Y mirar el Evangelio, no en nuestros bolsillos. Hoy en día creo que muy pocos servirían al Señor si tendrían que trabajar, por lo menos tiempo completo, ¿verdad? Casi todos trabajan en la obra, le pagan un sueldo, le corresponde, viven del Evangelio, ¿verdad? Pero tenemos que tener el sentir de Nehemías y de Pablo, que es mejor para la obra. ¿Puede la obra pagarme? Bueno, Nehemías llega a Jerusalén y se da cuenta que no podía, porque había una pobreza. Recién estaban volviendo de Jerusalén, estaban allí, estaban levantando una obra. O sea, recién no, ya había años que estaban volviendo, pero estaban plantando sus tierras. Muchos venían sin nada porque venían de esclavos de Babilonia. Todavía se ponen a trabajar en el muro y se endeudan. Entonces había pobreza, una gran pobreza. Entonces Nehemías, ¿qué mira? Esa pobreza. Dice, no, pero si pongo impuestos acá, esta gente no, primeramente no va a dar, van a quedar todos otra vez de esclavos del gobierno. Más vale, no pido que me banquen, me paguen, sino que bueno, yo con mi dinero, el que me dio el rey, me voy a sustentar. Así que bueno, vemos el amor a la obra, también tanto Pablo, ver el amor a la obra, una obra que recién comenzaba en Corinto, ¿verdad? Pablo se pone a trabajar haciendo tiendas y poder sustentarse él y los hermanos. Nehemías tenía mucho dinero, el ser el copero del rey personal, era una persona de confianza del gobierno, pero él usó su riqueza para sustentar 150 judíos y oficiales. Versículo 17 al 18 nos dice que él sustentó a 150 judíos y oficiales. ¿Ah? Como dije, había mucha pobreza en Jerusalén y bueno, Nehemías se dio cuenta. ¿Qué hizo? Bueno, fue a Jerusalén a hacerse más rico, sino que él fue a Jerusalén a hacer una obra, la obra de Dios. Hermanos, nosotros lo mismo. Si vamos a hacer una obra acá en la ciudad de Durazno, no podemos pensar en sernos ricos, sino que tenemos que pensar en la obra, ¿verdad? Que Durazno conozca el Evangelio y que nosotros podamos ser aquellos testigos, líderes como Nehemías, interesados por la obra del Señor. No por nosotros, no por nuestros bolsillos, no por nuestro bienestar, no por la comodidad para nosotros. Nosotros ya no vivimos para nosotros. El cristiano vive para Cristo. Ya no vivo yo, dice Pablo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Nehemías 5:15. Nehemías 5:15. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Bueno, acá vemos un hombre temeroso de Dios. Un líder debe ser temeroso de Dios. Si no, no puede ser un líder. ¿Ah?
no puede ser un anciano. Un anciano tiene que primeramente tener temor a Dios y se va a mostrar con sus actitudes, con nuestras actitudes, ¿verdad? Si somos ancianos, porque yo me puedo poner una etiqueta de pastor, anciano, obispo, lo que ustedes quieran decir, pero si mi testimonio, mi manera de ser, mi manera de tratar o mi manera de buscar las cosas no glorifican a Dios, bueno, lo único que tengo es un título, un papel en la pared que dice pastor, anciano, obispo, pero no estoy dando el ejemplo y la representación de vida que tengo que dar. 50 ciclos de plata era aproximadamente medio kilo de plata. ¿Ah? Dice que sus criados se enseñoreaban de los judíos, bueno, hasta los anteriores, ¿verdad? Gobernantes, no solamente el gobernador, sino los criados, los que servían al gobernador, se enseñoreaban de los judíos. Pero ¿sabe qué? Nehemías no lo hizo así. Bueno, ¿sabe por qué no lo hizo? Porque era un hombre de Dios. Era un hombre que temía a Dios. ¿Tá? Sino que fue a ayudar. Nehemías fue a ayudar y dar. No a reclamar nada. Nehemías no está diciendo, viste, yo hice esta cosa. ¿Y vos qué hacés? Yo di esto. No, Nehemías está mostrándole a ellos lo mal que estaban ellos, con su ejemplo, mostrándole, vuelvo a lo mismo, un líder muestra su ejemplo, el ejemplo, ¿verdad?, del temor a Dios. Nehemías hacía todo esto porque él temía a Dios. Nehemías hizo lo correcto delante de Dios. No le era bueno para sus propias necesidades y preocupaciones, porque sabía que tendría que responder ante Dios. Un día se iba a presentar delante de Dios. ¿Saben qué, hermano? Un día nosotros también nos vamos a presentar delante de Dios. ¿Por qué estamos sirviendo a Dios? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Para que me vean? ¿Para quedar bien con los demás? Bueno, todo va, yo también voy. Bueno, ¿saben qué? Eso no es lo correcto. Si no es lo correcto es mirar la obra. ¿Por qué? ¿Por qué predicamos la palabra? Porque el Señor dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? ¿Por qué servimos? Porque Dios nos dio un don para servir a los hermanos. Y esa es la tarea de cada cristiano, el servicio. Entonces, ¿estamos sirviendo por algún interés? ¿Para reclamar algo a Dios? Porque muchas veces nos pasa algo y lo primero que hacemos es, Señor, yo te estoy sirviendo, mira lo que me está pasando a mí, ¿no? Y entonces ahí, ¿qué estamos mostrando nosotros? Que estamos sirviendo por interés, no estamos sirviendo por amor, si no, no estaríamos reclamando nada. Bueno, servimos porque Él me amó primero, por eso el servicio cristiano es por amor. Sirvo a Dios porque Él me amó primero, ¿verdad? Y otra, somos esclavos. Somos esclavos del Señor Jesucristo. Somos siervos, un esclavo. ¿Tiene derechos? No. Él no tiene ningún derecho, ningún reclamo, porque es esclavo. Él sirve a su Señor. Y él no puede decirle a su Señor, un esclavo no puede decirle al Señor, a su Señor, decirle, mira, todo lo que hice hoy, ¿qué va a decir su Señor? Y está bien si soy un esclavo. Está perfecto. ¿Qué venía a reclamar acá? Yo no te compré. ¿No te saqué de donde estaba? Sí, bien. Tu deber es servirme. Y calladito la boca. ¿Ah? Así que también nosotros, ¿verdad? Tenemos que aprender a servir. No servir por interés. Servir con ánimo pronto, con voluntad, con gozo, alegría. Porque servimos a lo más grande que hay en el universo, es Dios. Ya cuando vamos a servir de mala gana, murmurando, enojado con el calor, y el frío, que esto, que aquello, ¿verdad? No estamos sirviendo con gozo, lo estamos haciendo en la carne, no lo estamos haciendo en el espíritu. Y el Señor dice que Él busca a los adoradores que le adoran en espíritu y en verdad, no en la carne. Los que adoran en la carne, Dios no valora, ¿se entiende? Dios valora a aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Nehemías 5:16. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Bueno, Nehemías no tenía ninguna tierra allí. Acuérdense que cada familia que vivía al lado del muro, pegado al muro, tenía que hacer el muro. Era como que, bueno, vamos a hacer el muro de acá al lado. ¿Ah? Vivimos acá, hacemos el muro. Pero Nehemías no tenía tierra. Nehemías estaba gastando su dinero, su tiempo, ¿verdad? Todavía trabajando en un lugar que no eran sus tierras. Él no tenía tierra de él.
Pero él estaba ayudando a sus hermanos. Vemos el corazón de este hombre, ¿no? Para nosotros aprender, ¿verdad? Todo lo que él tenía lo ayudó, lo puso para el servicio de la obra, hasta sus manos, todo. Y no cobró ningún interés, él no lo hacía por interés. Bueno, voy a levantar esta parte del muro para así esta tierra me queda para mí. No, él no hacía esas cosas, ¿verdad? Vemos acá que él era generoso y él lo hacía porque él amaba a Dios y a sus hermanos judíos. Cuando uno ama a Dios, ama a los hermanos. Es lo que nos enseña 1 Juan, ¿verdad? Y si amamos a los hermanos y amamos a Dios, vamos a hacer lo correcto para la gloria de Dios y para ayudar a mi hermano. Nehemías 5:17. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Bueno, no solamente que él usó su tiempo, su dinero, él era gobernador y no tenía que estar ahí levantando pared, y él estaba levantando pared, estaba allí ayudando a sus hermanos. No solamente eso, sino que cuando se iba a sentar a comer, tenía que darle a comer a una cantidad de judíos oficiales, ¿verdad? 150 judíos y oficiales. Así que se dan cuenta la cantidad de gente que tenía que mantener en la mesa de él. Pero él no pedía nada, él simplemente lo hacía por amor. Nehemías no solo tomó lo que podía, también dio cuanto no tenía que hacer. Él recibía mucha comida de las provisiones del rey. Acuérdense que el rey mandaba provisiones, ¿tá? Las cuales y él trajo provisiones del rey, y trajo oro. Pero él usaba eso no para comprar tierra y invertirla en ganado y fruta y viñedos, sino que él usó esa plata, ese dinero que el rey le dio, invertirlo en el reino, invertirlo en la obra de Dios. Él recibía mucha comida, como dije, porque él tenía provisiones, tenía todo aquello que el rey le dio para que él pudiera sustentarse. Y bueno, pero él no solamente lo guardó para él, sino que él daba a los otros, porque también podía haber dicho: mire, yo vengo a trabajar, estoy levantando los muros, me hago cargo de todo, no me dan nada, mi dinero es mío, no me toque. Voy a sentarme a comer en mi mesa y voy a sentarme porque yo y 4 o 5, ¿está? No sean tan abusadores. No, él, al contrario, él daba, ¿verdad? Y acá vemos la generosidad, y acá vemos un fruto del Espíritu: bondad. Un hombre de Dios, como debe ser su corazón, generoso, lleno de bondad, no aprovechándose de las circunstancias, sino ayudando a los más necesitados. La Biblia enfatiza el servicio con bondad y generosidad como un mandamiento y una virtud. Tenemos que servir, pero ¿cómo? Con bondad, generosidad, ¿verdad? Porque si yo voy, yo hago, pero ¿cómo lo haces? ¿Tenés paciencia? ¿Sacrificás tu tiempo igual un ratito más para quedarte con una persona para hablarle del Evangelio? ¿Sacrificás tu tiempo y tu comodidad y si te congregas más? Porque todos hacemos sacrificio, ¿verdad? Para congregarnos. Por lo menos nosotros dejamos de trabajar, cerramos nuestros trabajos y estamos congregándonos, sirviendo al Señor. Otros dejan sus comodidades y vienen hasta acá. ¿Se entiende? Porque todos hacemos algo. Bueno, sí, pero yo me congrego. ¿Pero cómo te congregas? Cuando tengo tiempo. Bueno, ¿sabes qué? Eso no es algo generoso, sino que son sobras, ¿verdad? Son sobras, y los cristianos no damos obras a Dios, porque Dios no nos da sobras, nos da lo mejor. Dio a su Hijo. Dio a su Hijo para salvarnos. Entonces la Biblia enfatiza el servicio con bondad y generosidad como un mandamiento y una virtud. No hay versículos que aboguen por lo contrario, sino que exhortan a la acción, como en Gálatas 6:9, que nos dice: no nos cansemos de hacer el bien. Bueno, no nos cansemos. Ya hice bastante bien, ya evangelicé bastante, ya ayudé a otros, ¿sabes qué? No hago más, voy a vivir para mí. Bueno, la Biblia dice: no, eso está mal. La Biblia dice: no te canses de hacer el bien. Es un mandamiento a los creyentes.
Obviamente que lo va a hacer un creyente. Una persona que no es creyente va a vivir para ella, ¿verdad? Proverbios 3:27 dice que llama a no negar el bien cuando se tiene poder para hacerlo. O sea, son mandamientos que Dios nos ha dado. Si tú ves que podés hacer el bien, hacelo. No, como dice Santiago, dice, bueno, si tú tienes para darle al hermano, pará que voy a orar y voy a ver. No, dale. Dale, si tú tienes, si Dios te dio, dale. El Nuevo Testamento también presenta la generosidad como una respuesta a la gracia de Dios, donde la bondad y la compasión son fruto del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo, un creyente lleno del Espíritu Santo, se va a notar en su corazón, en su manera de servir, en su manera de tratar a otros. Ahora Nehemías está mostrando esa llenura, como debemos demostrar nosotros a nuestros prójimos, nuestros enemigos, en el trabajo, con los vecinos, en nuestro hogar. Tener un corazón bondadoso y no hacer las cosas para aprovecharnos de las personas. Voy a hacer esto para conseguir esto. O voy a hacer esto porque aquel me hizo esto. No, nosotros debemos hacerlo porque Dios nos ha mandado a hacerlo y ser bondadosos. Y acá vemos en Nehemías el ejemplo de un anciano, ¿verdad? De un líder que es bondadoso. Ahora se ve esa bondad en nosotros. Esa bondad, ¿se ve? Bueno, si no se ve, hermanos, tenemos que arreglar nuestras cuentas con Dios, ¿verdad? Pero la idea es que se vea. Ya que decimos que somos ancianos y ancianas, se tiene que notar. Bueno, viene gente a mi casa, ¿cómo los trato? Los convido con algo, le hablo del Evangelio, le doy un vaso de agua. ¿Se entiende? ¿Somos generosos o los correteamos? Apelate de acá, no venga a molestarme. ¿Se entiende? Entonces, la idea es que nosotros debemos demostrar al mundo que somos generosos. No estamos para que... Tampoco estamos para que sacar a nuestra familia, a nuestros hijos de comer para darle a una persona, ¿se entiende? Estamos hablando que tenemos para ayudar. Podemos compartir. Y acá vemos un hombre de Dios que comparte. ¿Por qué? Porque amaba a Dios y a su pueblo. ¿Está? Nehemías 5:18. Y lo que se preparaban para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. Esto era cada día, hermanos. Un buey, imagínense en un buey para comer y 6 ovejas para comer. ¿Está? Todos los días. ¿Se dan cuenta del gasto? Y ya hacía 12 años que estaban así. 12 años que estaban así. También eran preparadas para mí aves. También mataban aves para darle a Nehemías. Y cada 10 días vino en toda abundancia, vino a discreción. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Eran casi todos esclavos, casi todos eran sirvientes. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo él iba a ir a pedir? Bueno, hoy es el día del vino, quiero que me den el vino. A ver, cada uno traiga 10 litros de vino. Vamos a tomar todo. No, el mío dice, no, hay mucha pobreza. ¿Sabe qué? Vamos a matar un buey, ovejas y aves para mí y vamos, cada 10 días, vamos a dar vino a discreción para el pueblo. Vemos cómo Nehemías llevaba un control de lo que gastaba. Tampoco era gastar todo. ¿Se entiende? Acá vemos que él llevaba un control. No, se gasta por día esto, ¿está? Esto podemos gastar por día, por el dinero que yo tengo. No era que él diga, tengo cantidad de oro, vamos a reventarlo todo una noche o una semana, pasamos tomando y bailando y comiendo. No, eso no es así. Es que llevaba todo decentemente y con orden. Para, poder terminar la obra y tener para comer, ¿verdad? Imagínense que el gobernador quede pelado, sin dinero, que esta comida, ¿quién le iba a dar a comer a esta gente que Nehemías le daba? Nadie podía darle, porque estaban todos empobrecidos. Entonces Nehemías vio que económicamente los judíos estaban mal y no podía poner otro impuesto más. Nehemías en su propia vida vivió de la forma en que le dijo a los nobles y a los gobernadores que vivieran, no tomando ventaja personal de la necesidad de otros. Él se está dando su ejemplo de lo que hacía diariamente a los nobles, ¿verdad? Para que no tomaran ventaja personal de la necesidad de otros. Nehemías no lo estaba haciendo.
Él hizo lo que cualquier líder de Dios debe hacer. Nunca esperó más de sus seguidores de lo que esperaba de sí mismo. Él nunca esperó más, sino que él fue a dar, ¿ah? Y ayudar. No fue a recibir, sino a dar. Por eso la Biblia dice más bienaventurado dar que recibir. ¿Qué estamos dando para la obra? ¿Qué estamos dando? No tengo dinero, pero el tiempo los tiene. Tú tienes tiempo, tienes vida, tienes salud, ¿verdad? Puedes moverte, puedes caminar. Bueno, ¿cuánto tiempo usas ese caminar para la obra de Dios? ¿Y cuánto tiempo usas tu caminar para ti? Para tu carne, para tus deseos. ¿Se entiende? Por eso la Escritura nos enseña cuando vamos a dar a un consejo, el que debe dar el consejo, tiene que ser un ejemplo. Nehemías está dando un consejo y está poniendo su ejemplo. Mire, yo hice esto, ustedes lo que están haciendo está mal, pero yo estoy haciendo esto, miren mi ejemplo, imiten lo que estoy haciendo yo. Estoy haciendo lo correcto, a los ricos lo estaba diciendo, ¿verdad? Hagan lo mismo, todo un poquito cada uno. Podemos sacar esto adelante, pero tenemos que dar para sacar adelante. ¿Saben qué? Cuando vamos a dar un consejo, una exhortación, y no somos ejemplo, ¿saben lo que somos? Fariseos, hipócritas. ¿Tá? Porque decimos una cosa en que no hacemos. Y eso es lo que hacían los fariseos. Fue lo que el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, a los religiosos. Ustedes dan muchos consejos, muchas cosas, hablan mucho, imponen muchas leyes, pero ustedes ni con un dedo las mueven, ni con un dedo la hacen. Entonces nosotros como cristianos debemos imitar a este hombre, Nehemías, ¿verdad? Que él daba un ejemplo, pero él ya lo estaba haciendo. Por eso como hombres tenemos que ser ejemplo para los más jóvenes, ¿verdad? En estudiar la palabra, en memorizar la palabra, en poder servir en la iglesia, en evangelizar. Todos esos, las personas que llevan más tiempo en la palabra, son ejemplos para los que son nuevos. Y las mujeres, lo mismo, ¿verdad? Por eso las mujeres ancianas son mandamientos de la Biblia, dice que tienen que enseñar a las más jóvenes. ¿Se entiende? Y todo así, o sea, no es que llegamos a cierta edad o a cierto año de creyente, ya está, no hago más nada. No, al contrario. Cuanto más edad, más años en el Señor, tenemos más responsabilidad delante de Dios y en la obra de Dios. ¿Se entiende? Ahora, si no lo tomamos así, bueno, se ve el poco amor que le tenemos a Dios y a su obra. ¿Se entiende? Entonces vemos acá un hombre que se había capacitado todo el tiempo de su vida, tanto él como Esdras, que él se había capacitado desde muy joven a estudiar la ley de Dios, para que cuando llegó el momento Dios lo usó. Bueno, cuando llegue el momento, hermano, de estudiar, por eso los hombres de Dios están continuamente estudiando, ¿verdad? Estudiando, para cuando llegue el momento sepan aconsejar, sepan vivir la Biblia, sepan enseñar a otros. Eso es cumplir lo que el Señor mandó, ser discípulos. ¿Cómo voy a ser discípulo yo si no soy ejemplo? ¿Se entiende? Soy un mal ejemplo. Entonces debemos, como hombres, primeramente debemos ser ejemplos para los más jóvenes y para las mujeres, tanto en el hogar, tenemos que enseñar la palabra, como vimos el domingo, ¿verdad? En Corintios, el hombre es el responsable de su hogar, el hombre es responsable de la iglesia también, porque en la iglesia los hombres tienen que ser aquellos que traen el mensaje, tienen que ser los hombres que alimentan a la iglesia. Las mujeres no pueden alimentar a la iglesia. Y si falta un hombre, tiene que haber otro. Y si muere uno, está el otro. ¿Se entiende? La obra no es de un hombre solo, sino es de todos los hombres. Y cada uno de nosotros va a dar cuenta delante de Dios. Y ese temor nos tiene que llevar a estudiar la palabra. ¿Se entiende? Nehemías todo lo que hacía era ¿por qué? Porque temía a Dios. Cada cosa que hacía lo hacía de acuerdo a la Escritura. ¿Por qué? Porque temía a Dios. Una persona que no teme a Dios va a decir, que venga otro. Que se caliente la cabeza a otro. Yo no me voy a calentar la cabeza. ¿Qué me interesa a mí? Yo voy a vivir yo a mi manera, a mi gusto. Que se caliente fulano o fulana. No, yo no. ¿Se entiende? Bueno, ¿qué está demostrando eso? El poco temor a Dios y el amor a la obra de Dios. Acá vemos un hombre que amaba la obra, amaba a sus hermanos y amaba la obra de Dios. Vieron que está todo relacionado, ¿no? Cuando uno ama a Dios, va a amar a los hermanos y la obra de Dios. Cuando uno tiene poco amor hacia Dios, va a amar poco a los hermanos y poco a la obra. ¿Se entiende?
Entonces, por eso Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Bueno, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. Esto es lo que tenemos que preocuparnos nosotros, los hombres. Pablo le está hablando a Timoteo, que Timoteo ¿qué era? Un anciano, era un líder, ¿no? Era un anciano, un líder que tenía que estar en la iglesia sentado, no haciendo nada, porque bueno, que vengan y hagan otros. Total, a mí me mandó Pablo, yo soy el mano derecha de Pablo, que venga otro. No, acá vemos que él tenía que ser ejemplo. ¿En qué? Como creyente, en palabra, lo que hablaba, cómo trataba al otro hermano, en conducta, cómo se comportaba dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, amor a la causa, amor a Dios, a su palabra, bueno, espíritu, fe y pureza. Bueno, y Pablo dice, mira, ocúpate, mientras que yo no llego, ocúpate en la exhortación y la enseñanza. Hermanos, Cristo no ha venido, y cuando Cristo venga, ¿qué tenemos? Cristo no ha venido. Mientras Cristo no venga, ¿qué tenemos que ocuparnos nosotros? En la exhortación y la enseñanza. ¿Lo estamos haciendo? Porque esa es la tarea. Exhortar y enseñanza. Pero ¿cómo voy a exhortar? ¿Y cómo voy a enseñar si yo no sé la Biblia? ¿Se entiende? ¿Qué tengo que hacer yo? Estudiar la Biblia para poder cumplir este mandamiento. Para exhortar y enseñar. No descuida el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Ocúpate, Gustavo, de estas cosas. Permanece en ellas. ¿Por qué, Pablo? Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. O sea, ¿cuál es el beneficio de esto? Para toda la iglesia. ¿Cuál es el beneficio que nosotros estudiemos las Escrituras, los hombres? Para el beneficio de la iglesia. No es para mí. No es para que me aplaudan a mí ni me sigan a mí. Sino es para el beneficio de la obra. Acá otra vez. Si yo me preocupo por la obra, me preocupo por estudiar, me preocupo para exhortar a otros, me estoy mostrando cuánto amo la obra. ¿Está? Y dice Pablo a Timoteo, y Dios nos está diciendo a nosotros, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. O sea, ojo la doctrina que consumes. Persiste en ello, ojo, mirando la buena enseñanza y la buena doctrina, no siguiendo cualquier cosa, no escuchando cualquier cosa. Porque si estoy escuchando cualquier cosa, siguiendo cualquier cosa, ¿qué estoy diciendo? Descuidando la doctrina. ¿Está? Y esa contaminación, como hemos dicho, me contamino yo, contamino en mi casa, a mi esposa, a mis hijos, y contamino la iglesia, una mala doctrina. ¿Se entiende? Por eso tenemos que tener cuidado. Dice, ten cuidado de ti mismo. Porque podemos contaminar a la familia, o nosotros mismos, la familia y la iglesia. Dice, persiste en ello, pues haciendo esto, ¿qué va a pasar? Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Qué bonito esto, ¿verdad? Tener ese sentir. Bueno, me voy a preparar para ayudar a la obra, para que la obra esté mejor, para que otros hermanos y hermanas crezcan. ¿Y saben qué? Cristo sea glorificado. Ese es el sentir que debemos tener, glorificar a Cristo. Pero si yo no me preocupo por la obra, no me preocupo por estudiar, no quiero que Cristo sea glorificado. Me interesa tres pepinos. Cristo, la obra, a mí me interesa mis comodidades, lo que yo puedo hacer y ya está. Déjenme en paz. ¿Se entiende? ¿Y eso qué es? Egoísmo. Poco de amor hacia la obra. Lo mismo que estaban haciendo los nobles en la obra, que no estaban aportando ni ayudando en la obra porque ellos estaban mirando sus intereses propios, personales, ¿verdad? Muchas veces nosotros podemos caer en lo mismo, no por dinero, sino que muchas veces por el tiempo o por la comodidad de nuestro cuerpo. Otro ejemplo que tenemos en la Biblia, Pablo a Tito, capítulo 2, versículos 6 a 14, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. ¿Quién va a exhortar a los jóvenes? Que venga otro joven a exhortar a otro joven. No. Tito era el anciano de la iglesia. Tito era el pastor de Creta, la iglesia de Creta. ¿Y quién le iba a exhortar? El anciano de Creta. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué tiene que hacer un anciano? Exhortar a los más jóvenes. ¿A qué? A que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Tito tenía que ser el ejemplo. Nosotros tenemos que ser el ejemplo. Bien. ¿Qué más? ¿En buenas obras? Ahí está, pues yo hago buenas obras. Bien, pero ¿qué más dice la Biblia? En la enseñanza. Mostrando integridad, o sea, lo que tú dices, lo que tú predicas, vívelo. Y eso es ser íntegro. Seriedad.
No agarres las cosas de Dios para chistes. No agarres todo para, qué bueno, sí, era un chiste. No, seriedad. Si eres un anciano, tienes que ser serio. Las cosas de Dios son serias. Versículo 8. Palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo de decir de vosotros. ¿Se acuerdan del versículo de memoria que dijimos? Que en el versículo 9, que dice Pablo en la última parte, para no ser oprobio de las naciones nuestras, de enemigas nuestras, para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. Si ellos se comportaban tomando usura, ¿verdad?, intereses propios, bueno, los enemigos ¿qué iban a hacer? Se iban a burlar, se iban a reír. Cuando un cristiano, ¿verdad?, un cristiano, lo que estamos viendo acá, lo mismo que está enseñando Nehemías, Pablo se lo está diciendo a Tito, hace lo contrario, ¿verdad? No hace lo contrario, no le importa la enseñanza, y lo que él dice no lo hace, poca seriedad en la palabra, está para reírse de la palabra, ¿verdad? ¿El adversario qué hace? ¿Se avergüenza? No, está chocho. Mirá qué bueno, hay uno acá que se ríe de la Biblia, y se ríe de Dios, y se ríe, no, dice una cosa y no lo hace. El enemigo no se va a avergonzar. ¿Y sabe qué dice? Y no tenga nada malo de decir de vosotros. Muchas veces somos nosotros que damos material al enemigo para que hable mal de nosotros. El mundo hable mal de nosotros. Sí, la Biblia dice que el mundo va a hablar mal de nosotros, pero mintiendo. Eso dice que hizo ser bienaventurado. Ahora, qué vergüenza es cuando el mundo habla de nosotros diciendo la verdad, ¿verdad? Cuando nos dicen, bueno, que no tenemos poco amor, que no hablamos, no lo exhortamos, no le damos una buena enseñanza, no vivimos la Escritura. El mundo mira lo que vivimos, no mira la Biblia, sino que nos está mirando. Fue lo que vimos el domingo, ¿se acuerdan? Que somos espectáculos para el mundo físico y el mundo espiritual. Nos están mirando. ¿Y saben qué? Cuando los demonios están mirando la vida de nosotros y nosotros estamos cumpliendo lo que Dios dice, ellos van a echar la cabeza y decir, qué vergüenza nosotros, pensar que nosotros no hicimos lo correcto y estamos condenados por la eternidad. Qué vergüenza. Esta gente está acá salva por la gracia de Dios y ellos van a ir al cielo. Mirá cómo se comportan, mirá cómo sirven, mirá cómo se aman. ¿Se entiende? Versículo 10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todos, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Con qué adornamos la Biblia? Con la fidelidad del cristiano. Ser fiel en todo. Y ahí la Biblia, somos aquellas Biblias vivas. Luz, somos luz. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada de manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Acuérdense que fuimos salvos para buenas obras. No fuimos salvos por las obras, sino fuimos salvos para buenas obras. Y los cristianos se ven por los frutos. ¿Ah? ¿Qué frutos? Bueno, los frutos del Espíritu, pero se muestran ¿cómo? En obras. Esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Y esto lo tenemos que hacer todos los días. Y dice, y esto habla y exhorta, y reprende. Y por eso estamos reprendiendo y me reprenden a mí, me exhortan a mí, y yo exhorto a aquel, y el otro viene y me exhorta a mí, y así estamos. Entre tanto que el Señor viene, tenemos que estar así. Y otra vez me van a reprender, otra vez sí, porque Dios me lo manda. ¿Ah? Dios me lo manda. Somos un pueblo celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. Filipenses 4:8 al 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Bien, ¿en qué pensamos? Cuando me hablan. ¿Me estoy atajando? ¿Estoy pensando en todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable? No, me está diciendo esto por esto, nada. ¿Se entiende? Bueno, si estamos haciendo lo contrario, no estamos cumpliendo todo lo que dice este versículo. Lo que aprendiste, recibiste y oíste y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros.
Pablo da un consejo, otra vez. Le dio un consejo a Timoteo, le dio consejo a Tito y le dio consejo a los filipenses. ¿Pero quién lo practicó antes? Pablo. Porque acá lo dice, lo que aprendiste, recibiste y oíste y vistes en mí. Esto hacer. Y esto es lo que cada anciano debemos de hacer, ser ejemplo. En todo, en palabra, pensamiento, ¿verdad? En conducta, en todo somos ejemplos para enseñar a otros. Y tanto que uno diga, mira, no sé cómo hacer esto, mírame a mí. ¿No me ves como lo que yo hablo? ¿No ves cómo yo pienso? ¿No ves cómo yo trato a mi hermano? ¿No ves cómo yo trato a mi esposa? ¿No ves cómo yo trato a mis vecinos? ¿No ves cómo yo trato a los incrédulos? ¿No ves cómo yo trato a mis enemigos? ¿No ves cómo yo trato a mi familia? ¿Se entiende? Bueno, somos ejemplo. Ejemplo, Nehemías 5:19. Acuérdate, y acá termina Nehemías hablando y orando a Dios. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y todo lo que hice para este pueblo. Él sabía que Dios lo iba a recompensar. ¿Saben? Pues cuando uno hace las cosas para la obra, uno tiene en el corazón y en la mente, ¿verdad?, la esperanza, Dios me va a recompensar. Pero Nehemías estaba gastando toda la plata del rey que te dio para subsistir, veniste rico. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a quedar pobre? No, estoy haciendo tesoro en los cielos. Dios se va a acordar de mí. Bueno, hermano, lo mismo nosotros. Todo el sacrificio que nosotros estamos haciendo, nosotros no podemos pretender que nos aplaudamos entre nosotros, ¿verdad? Que usted venga y se pare y diga, Gustavo, me aplauda, qué bien, Gustavo. No, todo el sacrificio que hacemos es para que un día Dios se acuerde de nosotros y nos diga, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Buen siervo inútil, entra en el gozo de tu Señor. Ese va a ser para nosotros, los creyentes, los ancianos, que nos preocupamos en la obra de Dios, en ayudar a los otros, tener buenas obras, amar a los hermanos, amar a nuestro prójimo, amar a nuestros enemigos. Dios nos va a recompensar. ¿El mundo nos va a recompensar? No nos va a recompensar. ¿Nos va a ir bien en el mundo por servir a Dios? No nos va a ir bien en el mundo por servir a Dios. ¿Saben dónde nos va a ir bien? En la eternidad, con el Señor. Y ahí vemos Nehemías, ¿verdad?, mostrando que su esperanza estaba en Dios. Algunos piensan que Nehemías estuvo mal por decir todas las cosas buenas que hizo. Jesús claramente enseñó que nuestras buenas obras no deben ser hechas para mostrar a otros cuán espirituales somos. Tampoco decir, me ven a mí, ven yo todo lo bueno que hago. No, Nehemías no lo hizo así. Nehemías está mostrando a los otros el buen ejemplo de él y mostrando el mal ejemplo de ellos con su buen ejemplo. ¿Se entiende? Nehemías 6:1-4 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 6:1-4. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Por eso dice Nehemías, acuérdate de mí para bien, Dios mío. Pero acá vemos en su oración, Nehemías no busca la alabanza del hombre, sino la de Dios. Acuérdate, Dios, cuando esté delante de ti, todo lo que hice. ¿Se entiende? No está diciéndole, ¿ves? A mí me tienen que aplaudir, a estos no, a mí. No, él no está haciendo esto para buscar la vanagloria de la vida. Él está haciendo esto para mostrarle a aquellos hombres que habían errado el camino, que estaban mal. Entonces debemos examinarnos, hermanos, nosotros, cuando servimos a Dios, servimos a los hermanos, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué estamos sirviendo? ¿Para ser visto? ¿Para ser aplaudido? ¿Para que digan, qué bien? ¿O mirá cuánto dinero da este? ¿O lo estamos haciendo con el corazón de Nehemías? Acuérdate, Señor, todo el sacrificio que estoy haciendo, Señor, acuérdate, espero tu recompensa cuando llegue a mi casa. Esta no es mi casa, pero cuando llegue a casa, mi padre me va a decir, entra, hijo, bastante trabajaste, entra. Y Él nos va a recompensar. ¿Para qué? Para dar esa recompensa a Cristo. ¿Por qué? Porque lo que hicimos, lo hicimos gracias a ¿quién? A Cristo, porque Cristo está con nosotros. No es porque lo hicimos nosotros, sino que
el Espíritu de Dios está en nosotros y da el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que hermanos, todos se lo debemos a Él. Que estemos dando un buen ejemplo, ¿verdad? Como ancianos y ancianas, aquellos que nos ven vivir, y que estemos honrando a Dios, no deshonrando a Dios, porque podemos estar sirviendo deshonrando a Dios. Que podamos estar examinándonos y que Dios se esté glorificando en nuestro servicio. Vamos ahora. Padre, gracias, bendito Dios, por tu palabra. Ayúdanos a cada día a estar mirando nuestro servicio a ti. Cada cosa que hacemos, la hacemos para ti o para que nos vean. Ayúdanos, Dios, a tener ese corazón humilde, a ser ese líder, ese anciano que tú necesitas que seamos, para que tu nombre se glorifique en esta ciudad de Durazno y que la iglesia cristiana de Durazno sea una luz. Padre amado, no mirando lo que hacen mal los otros, sino examinándonos a nosotros, lo que hacemos mal, para dejar el mal que tenemos, para acercarnos más a ti, para honrarte, para glorificarte. Gracias, bendito Dios, por tu palabra, y gracias por la mía, dejarnos este libro para que nosotros podamos ser ejemplo para aquellos que nos ven vivir. Toda la gloria sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir, hermanos. Gracias por estar ahí siempre, compartiendo, orando por nosotros. Muchas gracias por todo. Y bueno, seguiremos, si Dios lo permite, el domingo con el libro de Primera de Corintios. Gracias por estar, nuestro hermano allá, o sea, siempre compartiendo, ¿verdad? Y bueno, animando, saludando a la iglesia de acá de Durazno. Saludo a la iglesia de Pando, que siempre está pendiente de nosotros y ayudándonos. Así que bueno, la gloria sea para Dios y gracias por todo. Bendiciones.